Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir practicando con las operaciones de matrices que hemos visto hasta el momento. Sobre todo, esa suma y resta de matrices, producto por una constante y producto entre matrices. Entonces, lo primero de todo que vamos a tener va a ser, en este caso, 4 matrices distintas, las cuales van a ser las siguientes. Tendremos la matriz A, que nos dicen que es igual a 1, 2, menos 1, 3. La matriz B, que nos dicen que es la 0, menos 1, 2, menos 1. La matriz C, que es una matriz fila, que es la 1, menos 1. Y la matriz D, que es una matriz columna, que es la 1, 3. ¿Ok? Estos son los 4 tipos de matrices que tenemos. Entonces recordamos que esta matriz tendrá dimensiones 2 por 2, esta matriz tendrá dimensiones 2 por 2, esta matriz tendrá una única fila y 2 columnas, por tanto tendrá dimensiones 1 por 2, y esta matriz tendrá solamente una columna y 2 filas, por tanto tendrá dimensión 2 por 1. ¿Ok? Es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, vamos a ver qué operaciones se nos plantean en estos ejercicios y ver si podemos resolverlas dependiendo de las distintas matrices que tengamos. Entonces, la primera operación que nos dicen es que sumemos A más B. Como se cumple la condición de que tienen la misma dimensión A que B, las puedo sumar. Puedo decir que esto es 1, 2, menos 1. A ver. Borro por aquí. Menos 1, 3, más la matriz 0, menos 1, 2, menos 1. Esto será igual a básicamente sumar cada una de las celdas. 1 más 0, 2 menos 1, menos 1 más 2, y luego 3 menos 1. ¿Y qué me quedará? 1 más 0, 1, 2 menos 1, 1, menos 1 más 2, 1, 3 menos 1, 2. Por tanto, aquí tendré la suma de las primeras matrices que me dan aquí. Me piden ahora que las reste, que haga A menos B. Pues me ocurre exactamente lo mismo. Como tienen la misma dimensión, porque recordamos que para sumar matrices tienen que tener la misma dimensión tanto en fila como en columna, tendré 1, 2, menos 1, 3, menos 0, menos 1, 2, menos 1. Y ahora recordamos que esto será 1 menos 0, 2 menos menos 1, menos 1 menos 2, y aquí tendremos 3 menos menos 1. 3 menos menos 1. Esto será 1 menos 0 es 1, 2 menos menos 1 es 3, menos 1 menos 2 es menos 3, y 3 menos menos 1 es 4. Por tanto, aquí tendremos la resta de matrices. ¿Ok? Ya lo tenemos en este caso claro. Vamos a ver ahora si puedo hacer el producto de matrices, es decir, si puedo hacer A por B. ¿Qué debía de cumplirse para el producto de matrices? Pues en el caso del producto de matrices teníamos que tener que las las columnas de la primera columna, de la primera matriz fueran iguales a las filas de la segunda matriz. Como en este caso se cumple, puedo multiplicarlas y tendré que será básicamente 1, 2, menos 1, 3 por el 0 menos 1, 2 menos 1. Y ahora tendré que recordar, vamos poco a poco. Primera fila por la primera columna. 1 por 0, 0. Más 2 por 2, 4. Voy ahora, primera fila por la segunda columna. 1 por menos 1, menos 1. Más 2 por menos 1, menos 2. Sigo, segunda fila por la primera columna. Menos 1 por 0, 0. Más 3 por 2, 6. Y voy segunda fila, segunda columna. Menos 1 por menos 1, 1. Más 3 por menos 1, menos 3. Y ahora aquí lo agrupo. 0 más 4, 4. Menos 1 menos 2, menos 3. 0 más 6, 6. 1 menos 3, menos 2. Y aquí me quedará el producto de las matrices. Si recordáis, la propiedad no era conmutativa. Por tanto, lo primero voy a ver si puedo hacer B por A. ¿Puedo hacerlo? Pues sí, porque ahora la primera matriz tendrá estas columnas y la segunda matriz tendrá estas filas. Como son iguales, lo puedo hacer. Por tanto, tendré que será la primera 0 menos 1, 2 menos 1, multiplicado por la 1, 2, menos 1, 3. ¿Y qué me queda en este caso? De nuevo, primera fila por primera columna. 0 por
1, 0, más menos 1 por menos 1, 1. Voy con la siguiente, primera fila, segunda columna. 0 por 2, 0, más menos 1 por 3, menos 3. Perfecto. Voy ahora, segunda fila, primera columna. 2 por 1, 2, más menos 1 por menos 1, más 1. Y segunda fila por segunda columna, 2 por 2, 4, más menos 1 por 3, menos 3. Es decir, menos 3. ¿Y qué tendré en este caso? Pues tendré 1, aquí habíamos dicho que esto era menos 3, cuidado este menos que no se me olvide. Luego 2 más 1, 3 y 4 menos 3, 1. Por tanto, aquí tendríamos el producto de la segunda, en el segundo caso de B por A, y como podemos ver es claramente diferente al producto de A por B. Por tanto, comprobamos que en efecto estos productos no son conmutativos. ¿Ok? ¿Qué ocurrirá ahora? Que yo ni C ni D las podré sumar con ninguna de las otras matrices. ¿Por qué no las podré sumar? Porque las dimensiones totales de cada una de las matrices son distintas. Recordad que para sumar y restar matrices tengo la obligación de tener las mismas dimensiones, tanto en filas como en columnas. Lo que sí que podré hacer en algunos casos es multiplicarlas. Vamos a ver en cuáles. Por ejemplo, la matriz D, ¿por cuáles la voy a poder multiplicar? Pues por ejemplo por la matriz A. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera fila de la primera matriz será igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces podré hacer A por D. Y esto será 1, 2 menos 1, 3 por la 1, 3. ¿Ok? Y recordamos, si yo multiplico una matriz que es 2 por 2 por una matriz que es 2 por 1, obtendré una matriz que tendrá las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Es decir, deberé de tener una matriz que tenga 2 filas por una columna. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Por tanto, aquí me quedará que tendré, básicamente, hemos dicho 2 filas por una columna, por tanto nos quedará tal que así. Recordad que este es el elemento 1, 1, este es el elemento 1, 2, este es el elemento 2, 1 y este es el elemento 2, 2. Este sería el elemento 1, 1 y este sería el elemento 2, 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? Tendríamos 1 por 1, 1, más 2 por 3, 6. ¿Ok? Y el siguiente que tendríamos sería menos 1 por 1, menos 1, más 3 por 3, 9. ¿Y qué nos quedaría en este caso? Pues tendríamos 1 más 6, 7, y aquí tendríamos más, menos 1 más 9, 8. Y este sería el producto de A por D. ¿Ok? Venga, borramos por aquí y vamos a ver que ¿qué es lo que ocurre? Que ahora yo no puedo multiplicar la matriz D por la matriz A. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición de que en este caso las columnas de la primera fila sean iguales, perdón, las columnas de la primera matriz sean iguales a las filas de la segunda. Por lo tanto, como no se cumple esa condición, yo no podré multiplicar A, o sea, D por A. A por D sí que he podido, D por A no puedo. ¿Qué ocurre? Que en el caso D con B sería exactamente lo mismo. No vamos a repetirlo porque al ser matrices que son iguales, lo único que nos cambiaría serían los números, pero básicamente es hacer la misma operación. Con C sí que nos ocurre, pero al revés. Yo no puedo multiplicar A por C. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, voy a despejar esto un poquito, si os dais cuenta, ¿qué es lo que nos ocurre? Que si yo hago A por C, las columnas de la primera matriz no son iguales a las filas de la segunda matriz. Por lo tanto, no podré multiplicarlas. Sin embargo, si hago C por A, es decir, primero la C, las columnas de la segunda matriz sí que serán iguales a las filas de la... Perdón, las columnas de la primera matriz sí que serán iguales a las filas de la segunda. ¿Ok? Entonces nos quedará C por A, lo cual sería básicamente 1 menos 1 por, en este caso tendremos 1, 2 menos 1, 3. ¿Y qué ocurrirá? Que aquí tendré que obtener una matriz que tenga una fila, porque esta es la primera,
por dos columnas. Es decir, que será una matriz fila, ¿ok? Donde tendré, que básicamente será ahora primera, en este caso, primera fila, mejor dicho, visto desde aquí, primera fila por la primera columna, 1 por 1, 1, voy a abrir esto un poquito más menos 1 por menos 1, más 1, y la siguiente será primera fila por segunda columna, 1 por 2, 2, más menos 1 por 3, menos 3. Y esto será 1 más 1, 2, 2 menos 3, menos 1. Esto será C por A, ¿ok? Este será el resultado que obtendré. Y en efecto tiene sentido, porque como podemos ver, obtengo una matriz que tiene una única fila por dos columnas, tal y como vemos aquí. Y en el caso del producto de C y de D, ¿nos puede ocurrir alguna condición? Pues también podemos tener una condición, que es la siguiente. Si yo intento multiplicar C por D, voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué tendré aquí? Si os fijáis, tendré que el número de columnas de la primera matriz será igual al número de filas de la segunda. Pero ¿qué es lo que ocurrirá? Que yo obtendré una única matriz 1 por 1. Es decir, obtendré un único número, porque obtendré una sola fila por una sola columna. Es decir, que si yo multiplico el 1 menos 1 por el 1, 3, tendré que será básicamente primera fila por primera columna, y tendré que será 1 por 1, 1, más menos 1 por 3, menos 3, es decir, menos 2. Esto será el producto de C por D. Y si hago D por C, pues en este caso tendré que también podré aplicarlo. ¿Por qué? Porque me ocurrirá lo mismo que antes. Tendré que, en este caso, el número de columnas de la primera matriz será igual al número de filas de la segunda. Pero en este caso obtendré un resultado 2 por 2. ¿Por qué? Porque aquí tendré las filas de la matriz resultado y aquí tendré las filas aquí tendré las columnas de la matriz resultado. Por tanto, si yo hago 1, 3 por la 1 menos 1, tendré que hacer primera fila por primera columna, que será 1 por 1, 1. Primera fila por segunda columna, 1 por menos 1, menos 1. Segunda fila por primera columna, 3 por 1, 3. Segunda fila por segunda columna, 3 por menos 1, menos 3. Y esta será D por C. Entonces, como podéis ver, aunque el producto es, en este caso, aplicable en ambos sentidos, es decir, C por D y D por C, lo primero, lógicamente no es conmutativo, porque una matriz 1 por 1 es igual que sea una matriz 2 por 1, pero es que además ni tan siquiera las dimensiones de las matrices son iguales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto a la hora de operar con las matrices. Como habéis visto, chicos, aquí hemos tenido un montón de operaciones distintas de sumas, restas y multiplicaciones de matrices con matrices de todo tipo. Esto que hemos visto aquí, estas características, sobre todo en el tema de las dimensiones, de que dos matrices han de tener las mismas dimensiones en filas y columnas para poder sumarse y restarse, y que cuando multiplico dos matrices, las columnas de la primera matriz tienen que ser igual a las filas de la otra, a las de la segunda matriz, se deben cumplir para absolutamente cualquier dimensión de cualquier matriz. Nosotros en estos ejemplos lo hemos hecho con matrices 2x2 y 2x1 o 1x2 porque son más sencillas y no hay que hacer tantas operaciones. Pero al final la idea es exactamente la misma, ponga la que ponga dentro de las dimensiones. Es cierto que cuanto mayor sea la dimensión, más complicado va a ser y más tedioso, pero al final la operativa es exactamente la misma. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.